Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y hoy vamos a evaluar la propuesta de Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, para el sector agropecuario, su plan de trabajo para el sector agropecuario. Aquí está quien mejor podría conocer esa propuesta, porque además ha estado trabajando en esa comisión técnica que elaboró ese trabajo para el candidato Abel Martínez. Carlos Segura Foster, comencemos. Bueno, gracias, buenos días. Tal vez no sea el mejor, no quiero abrogarme ese Uno mérito. de los mejores. Vamos a decir, una persona que puede explicar claramente, porque para mí resulta fácil. ¿Por qué resulta fácil? Porque ya yo viví la experiencia del mejor gobierno que ha tenido el país, que fueron los 8 años de gestión de gobierno de Danilo Medina. Y la gente no se da cuenta de que son los datos lo que lo dicen, que esos fueron los mejores años de este país. Usted coge todos los indicadores que encontró Danilo en el 12 y lo que entregó en el 19, que fue su último año completo, y en todos los órdenes este país mejoró. Creció la clase media, disminuyó la pobreza, disminuyeron los pobres, y los ricos se hicieron más ricos. Por tanto, todo el mundo... Ideal. Óyeme, un gobierno que logró alto crecimiento con baja inflación. Dicen que la inflación es el principal motor para impulsar el crecimiento. No, nosotros no necesitamos alta inflación. Nosotros aplicamos políticas que permitió alto crecimiento con baja inflación. Y eso es un fenómeno en economía. Por tanto, como en eso tuvo mucho que ver lo que sucedió en la producción agropecuaria, para mí resulta fácil. Porque yo estuve en los diseños de los planes desde la campaña del 2000 y también volví en el 12 y fui funcionario en 7 años de los 8 de Danilo. Por tanto, explicar las razones de por qué el país debe volver a ese gobierno, para mí es sumamente fácil. Y lo he repetido. Yo he estado en esta semana envuelto en varias conversaciones, porque es tan sencillo como lo siguiente. Y eso se expresa en estadística. Cuando Danilo ganó en el 12, ganó con el 52%, 51, 52%. Pero de ese 52%, el 10% se lo aportaron los partidos aliados, que venían aliados con el PLD y Leonel, porque no son partidos que se alían con los partidos, sino que se alían con los partidos que están en el gobierno. Ahora, ¿qué sucedió? Nosotros éramos una especie de partido que la gente no entendía que éramos lo de la ciudad. Unas veces nos decían lo de los muchachos. Pero en la psiqui de la producción nacional de la agropecuaria, nosotros no éramos el partido adecuado para la producción agropecuaria. Y Danilo revirtió eso con la sabia decisión de la visita sorpresa. Y esas visitas sorpresas fueron tan eficientes, tan eficaces, contribuyeron tanto a la mejoría de la calidad de vida del dominicano, que el PLD en esos 4 años, del 12 al 16, aumentó su votación por sí solo al 53%, es decir, mayor que la que tuvo con el partido más los aliados. Con los aliados llegó al 62%. Y eso pueden tratar de hacerlo olvidar, pero este pueblo no puede olvidar que ese fue el presidente más legítimo, porque fue el que fue elegido con el mayor porcentaje de la población votante. ¿Y en qué contribuyó ese más del 50% solamente del partido de PLD y 62% con los partidos aliados? Que todo el mundo se sintió favorecido por la excelencia del gobierno. Y si no hubiese sido por el lawfare
y los planes y las cosas. Óyeme bien. Vamos a buscar las rondas de negociaciones y quiénes acompañaron al gobierno a China para establecer las relaciones. Estaban todos los sectores. Empresariado. Porque era una decisión conveniente y aupada por un patriota que no juega con los sentimientos de decir que yo soy patriota sin serlo. Porque esa es la mentira que hay ahora. Que presumen de una cosa que no lo son. Pero Danilo sí lo sentía. Y era conveniente establecer esas relaciones. Entonces, eso crea una situación que se dio en el continente completo. Y por cualquier razón, aquí se crearon las condiciones. Hay un aspecto que no quiero ni siquiera rememorarlo por razones del momento que estamos viviendo. Pero nada, nos sacaron en el 20. Óyeme, pero qué rol del pueblo dominicano. Sacaron al mejor gobierno que había disfrutado este país para caer en manos de los peores gobernantes, de una gente que convencieron a los pocos que participaron, porque la barrera del 50% de participación fue poquito que se superó. Aquí hubo la mayor atención de toda la historia, porque la gente por cualquier razón, por la pandemia, por el discurso, lo que sea, no se sintió motivado a ir a expresar. Y yo quiero decirte, porque yo trabajé en la plataforma de las elecciones, más de 1.200.000 personas que habían votado en el 2012 y en el 2016 por el PLD, no votaron en el 2020. Entonces, nosotros que, como dice Abel, hemos sido el gobierno que hemos aportado más a este país, porque estamos integrados por los que sí sabemos gobernar, somos los que vamos a sacarle a este país del atolladero en que nos han metido estos mentirosos que nos gobiernan, que todos lo sostienen a base de mentiras. Explicar que el campo va a recuperar su capacidad de producción. Ciertamente yo digo, nada más tenemos que volver a las políticas que crearon, que los productores nacionales aumentaron su producción, que vendieron a precio adecuado, que les generó ganancia, que les llevó bienestar, que vendieron a precios asequibles para que los comerciantes también ganaran y que el consumidor consumiera a precios razonables. Nunca la inflación de los alimentos subió más que la inflación general del país en los gobiernos de Danilo Medina. Entonces, a eso es que tenemos que volver, al bienestar de la gente. Fue el gobierno que puso a la gente a tener servicios de salud estable, que puso a la gente a tener seguridad. Le facilitó el 911, que no existía. Pero yo quiero referirme, porque, óyeme, yo salí herido a una entrevista antes de ayer, porque recibí una imagen de una escuela en donde no llegó el alimento, o el alimento que se sirvió ese día era galletica, de esas que compramos aquí a veces para nosotros distraer las lombrices, con un trocito de queso. ¿Usted se imagina lo que es haber eliminado a 2 millones de estudiantes, que prácticamente a esa cantidad estábamos llegando, la alimentación escolar, y que eso se haya hecho simple y llanamente para perjuicio primero de los productores nacionales? Porque quiero repetir aquí algo que lo he dicho y que lastima el sentimiento. Danilo aquí estableció 4 plantas fundamentales para los productores de leche, pero para los pequeños y medianos productores de leche. Pero le dio apoyo a la gran empresa que siempre ha estado aliada al campo, como es el caso de Rica. Lo puedo citar, sí, porque siempre han demostrado amor. Ahora, esas plantas, con la mejora que le hizo Danilo, pasaron de suplir 30.000 raciones de desayuno escolar
a 800,000 raciones de leche que eran los dueños de 10 vacas, de 5 vacas, de 20 vacas, de 30 vacas, que Danilo lo asoció o lo cooperativizó. Aganta, Copesul, Cofedegano en Santiago Rodríguez y Cofedeste en Alto Mayor. Esas llegaron a ser los principales y más confiables suplidores de programas de alimentación escolar. 800,000 raciones llegaron a tener. Estamos hablando de 800,000, prácticamente la mitad de 1.800.000 que se servían. Entonces esa gente pasaron a progresar. ¿Qué hizo este gobierno a esas 4? Primero, dejaron de concluir la cooperativa de los ganaderos de la sierra, haciéndole una planta que quedó en un 95% en San José de la Mata. Ahí solamente faltaban el equipamiento, unos 15 o 16 millones de pesos. Eso está igualito de como se quedó en el 20. Pero se quedó en el tintero la construcción de plantas similares en San Francisco de Macorís para los ganaderos del Nordeste y en Puerto Plata, que por su tamaño ameritaba uno exclusivamente esa provincia. Óyeme, pero el golpe más grande es que de las 800,000 raciones de leche pura o leche saborizada, le quitaron el 50% y se la redujeron a 400,000. De un tacazo. De un fuetazo. Y se la dieron a una empresa, que no he podido averiguar quiénes son los dichosos, pero que de golpe y porrazo consiguieron una asignación de 390,000 raciones en el momento que ellos dijeron que habían eliminado los jugos porque los jugos estaban contribuyendo al aumento del azúcar o de la glicemia de los estudiantes. Pero resulta que esa empresa se llama Jugos Ferrer y su especialidad son, y tengo la información confiable de que lo que están dando es leche reconstituida, que está prohibida en el mundo entero, porque no es conveniente. Pero lo que quiero destacar, que esa es la razón fundamental para que los ganaderos hayan tenido que recurrir a la protesta y que gente con más de 40 años estén abandonando la actividad. Y no hay una sola medida de este gobierno que se pueda ver que ha sido a favor de la producción nacional. Y lo puedo citar sector por sector, porque aquí se ha mantenido la producción avícola, pero es como consecuencia de un oligopolio que ha eliminado a todos los pequeños y medianos, porque esos se han mantenido produciendo lo que el país necesita, pero también importando pollos desde Brasil, desde Estados Unidos, innecesariamente porque lo podemos producir aquí. De manera esquemática, sucinta probablemente, ¿cómo se propone Abel Martínez superar esa debacle que usted conoce también? Retornándole al campo el amor, el aprecio y el apoyo que recibieron durante los gobiernos del PLD, los 5, pero especialmente los de Danilo Medina. El campo va a volver a ver políticas favorables para la producción nacional y no como está aplicando ahora, que favorecen las importaciones en perjuicio de la producción nacional. Ese es el eje fundamental. De ahí se deriva todo. Todo lo que hay que hacer, se sabe qué es lo que hay que hacer. Porque cuando usted va a hacer la cosa, lo primero que usted tiene que hacer es hacerlo con amor, con aprecio, con mística. Porque si usted no le pone amor a lo que usted está haciendo, usted no va a tener éxito. Entonces, para usted tener éxito en mejorar las condiciones materiales de existencia de la población, usted tiene que amar a la población. Y el contrato de estas autoridades es que el amor debe parar a los ricos. Este es un gobierno de ricos para preocuparse por los ricos. No, pero aman mucho el dinero también. Sí, bueno, pero es que estamos a troche moche. Con los pobres no consiguen dinero, pero con los ricos sí. Usted no ve
el adefesio y el atraco que significa esta negociación de un contrato que le falta 7 años por vencer y le están dando 30 más. Pero ellos van a recibir, antes de vencerse, el que se está prorrogando, 800 millones. Exacto, que es el 70% de lo que va a recibir el país, dejando la pena un 30% a 9 gobiernos que van a estar después de ellos. Increíble. Yo digo, aquí debe haber una explosión por eso. Pero de los sectores de poder, porque eso es un atropello. Hoy, ¿cómo usted se está apropiando de lo que le conviene, por lógica, manejar a 9 gobiernos que le van a suceder a usted? Porque el contrato se convierte en un contrato de 37 años y cada periodo dura 4 años. 4. Claro. Entonces, nosotros estamos convencidos. Óyeme bien, y yo lo digo porque ellos hablan mucho y crean percepción. Pero importadores que eran tradicionales, que han sido de toda la vida, a este que está aquí sentado le dicen, nosotros preferimos volver a lo que era antes, la subasta, y pagar los aranceles hasta el doble de lo que nosotros pagamos, y no seguir en el lodazal que estamos ahora, de lo que nos cuesta obtener en primer lugar los permisos, y en segundo lugar obtener los turnos para poder sacar de aduana lo que nosotros importamos. Ni siquiera lo que se dedicaron todo el tiempo, porque ellos eliminaron lo que fue el mecanismo que le aseguró precios razonables al productor nacional, adecuado al comerciante y asequible para el consumidor, que fueron las subastas de las autorizaciones de permiso agropecuario. Y lo que han creado un mercado opaco. Yo oí al último ministro del gobierno de Danilo decirle en un programa el sábado pasado que eso le generó al gobierno 12,000 millones de pesos en 8 años, que prácticamente era 2,000 millones de pesos por año. Eso no están entrando al presupuesto como entraban cuando Danilo. ¿A dónde se están yendo? Y más de eso. Vaya a ver. Y más de eso, porque ahora es más caro. Claro. Entonces, han puesto al campo dominicano, a los productores, a pasar la peor penuria de su historia, al consumidor a pagar los precios más elevados de los alimentos, porque todo lo que han hecho es privilegiar las importaciones. Y ese es el eje fundamental. Todo lo diseñado por Abel es asegurar la recuperación de la producción y la productividad. Y explico. Producción es cuando usted logra incrementar las áreas de siembra. Productividad es cuando a la misma área usted logra en esa misma área producir más. En eso están la aplicación de innovación y tecnología, y eso va a tener un aprecio especial y un apoyo muy particular. Y va a asegurar que todo lo que se produzca sea con calidad. Porque nosotros, los que estamos al lado, oímos mucho que aquí se exporta el 80% y se queda el 20%. Pero últimamente en este gobierno, ese 80% se ha reducido en un 50% por el uso excesivo de químicos en productos que los consumidores no les convenientes. Pero entonces se están vendiendo aquí. Pero es que el alimento de nosotros debe ser tan bueno o mejor que el que se exporta. Claro. Entonces nosotros tenemos que asegurarle también que no solamente que se exporta tenga calidad, también tenemos que dar calidad a lo que vamos a consumir nosotros. Porque nuestra prioridad es alimentar bien a los dominicanos, porque eso nos va a economizar dinero en salud. En salud, claro. Pero, mire, yo, discúlpeme que lo interrumpa, pero yo ayer tuve dos testimonios. Uno fue ayer y otro fue hace unos días. Uno fue el de una señora que vivía de su fonda. Ella vendía
comida. Ujú. Y de eso ella pues hacía su vida. Esta señora fue, para más señas, estaba ahí entre Simón Bolívar y Capotillo, en esa Sí, zona de La Obando, por ahí. Y yo le pregunté, digo, ¿pero qué pasó con el comedor? Y dice, no, yo tuve que dejar esto. Digo, ¿pero cómo va a ser? Y él dice, no, mi hijo, me quedé vendiendo café, cigarrillos y cosas porque yo no puedo afrontar el aumento de los costos de esto, del así es, arroz, del habichuela. Dice, el arroz me lo estaban aumentando casi así a, es. a cada rato. Dice, yo no puedo. Y ayer me decía otra persona que también está en esa misma situación. Dice, pero yo voy a tener que cerrar porque me están aumentando el arroz casi semanalmente, el precio. Dice, eso no puede ser. Uno no tiene seguridad de precio. No tiene, entonces le crea problemas con los costos, por lo tanto. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo es? Porque es parte de la catástrofe, claro que sí, pero que se estén subiendo los precios así o que haya esa inestabilidad. No, Háblenos un es que poco de aquí eso. los precios es impensable lo que ha sucedido. Porque aquí siendo autosuficiente la producción de huevos, el huevo pasó de 5 a 8 y 9 pesos cada unidad. Aquí un plátano pasó de promedio 10 pesos, llegando a 50 pesos la unidad. Aquí el arroz pasó de 24 a 45 pesos, que lo compra ¿No? todo Y el había mundo. arroz hasta Aquí 20. se duplicó todo. Aquí toda la comida. Entonces, el daño es siempre orientado a los pequeños y medianos. Todas esas microempresas que surgieron para ser suplidores del Estado se fueron a la porra. Aquí el papel que hizo, para citar una empresa que no me... Banca Solidaria, de crear riqueza en ese tipo de empresas de los barrios, eso desapareció. Y es porque no hay aprecio ni hay amor. Pero ¿quiénes están haciendo el negocio grande? Los amigos del gobierno. Es que le perdieron el aprecio al bienestar de la población, que estaba dirigido a los quintiles 1, 2 y 3, que son los más afectados de pobreza. Yo quiero poner un ejemplo, porque el programa de alimentación escolar, que anteriormente era desayuno escolar, estaba conectado con la ampliación de lo que se conoce como tanda extendida de la educación, para proveer desayuno, merienda, almuerzo y una pequeña merienda antes de salir. Ese era el diseño. Llegamos a tal nivel que en el 19 se emitió el decreto, porque ya estábamos seguros de que con la producción nacional podíamos hacer eso, que todos esos programas tenían que ser a base de producción nacional. Pero ¿qué significaba darle a los muchachos esas meriendas y ese desayuno y ese almuerzo? A cada estudiante, a su madre o a sus padres, se le estaban asignados 7,000 pesos que se economizaban en la alimentación de sus hijos, además de darle la educación. Pero se creó un esquema que desde el recién nacido hasta el niño tenía cuidado y alimentación hasta las 4 de la tarde, cuando estaban estudiando o cuando estaban en un centro de atención infantil. Los CAFI y los CAIPI. Claro. Pero, ¿qué significaba eso además? Que los niños tenían esa atención y ese cuidado. No, que la madre y el padre tenían espacio para conseguir trabajo. Entonces, si usted tenía 3 hijos y recibían 7,000 por cabeza, son 21,000 pesos. Pero había un infante, súmele, vamos a decir, en poco, 7,000 más son 28,000. Pero esa madre iba a un trabajo y se ganaba 20, 25 o 30. Y ese padre, que salía con chao a trabajar, se ganaba al día 10, 12 o 15. 2, 15. Al mes, 10, 12 o 15. Estamos hablando que si usted suma lo que se economizaba en la cuestión, esa familia de pobre, de muy pobre, estaba recibiendo ingresos de más de 70,000 pesos por mes.
Entonces eso llevó a la gente a mejorar. Aquí la pobreza se disminuyó general en más de un 50%, pero la pobreza extrema se disminuyó prácticamente nula. Aquí el 19 la pobreza extrema cerró en 2.7, es decir, menos de 3 personas por cada 100. Entonces, eso es como consecuencia de una política bien pensada, mejor ejecutada, bien supervisada, pero pensando en la gente, haciéndolo con amor, para mejorar las condiciones de la gente. Pero el gobierno dice que fue que a ellos les tocó manejar el COVID y todas esas cosas. Bueno, abogado del diablo. Yo siempre tengo que recurrir a la gente que sabe más que yo. Mercedes Carrasco esta semana publicó que nosotros de nuevo pasamos al último lugar en crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto y que Costa Rica y Panamá nos llevan 5 veces el crecimiento que nosotros tenemos acumulado. Y yo creo que a Panamá y a Costa Rica, al igual que el resto del mundo, tuvieron COVID también tuvieron los mismos problemas. ¿Cuál es la razón? De que nosotros pasáramos de la vanguardia, de encabezar junto con Panamá las condiciones, y Costa Rica siempre relegado, y todos los otros países muy por debajo de nosotros, a nosotros ahora estar en la cola. Dicho en términos de guardia, pasamos de la vanguardia a la retaguardia en términos de calidad de vida. Pero eso es como consecuencia del amor y el aprecio que este país necesita recuperar. Y eso se recupera a través del restablecimiento de las políticas del PLD, especialmente la de Danilo Medina, a favor de los más necesitados. Porque cuando los más necesitados se convierten en consumidores, entonces le aumentan la riqueza a los industriales. Y por eso se favorecen todos. No es una política exclusivamente. No hay que apasionarse, es amar lo que se hace. Para que la gente compre, porque fue en los gobiernos del PLD que a todas las zonas rurales llegó energía eléctrica, que a las zonas rurales llegó el uso de neveras, de televisores, de lavadoras. Y hasta de internet. Y hasta de internet, con las escuelas que se formaron. Entonces, la gente añora eso. Mire, aquí va a haber, nosotros vivimos una etapa producto de una crisis bancaria del 2004. El se van. Y fue apabullante. Salieron con el canto de la mesa para la calle. Ahora va a ser más grande. Y este disgusto generalizado de la población dominicana, que involucra a pobres, a menos pobres, a clase media y hasta a los grandes, va a dirigir el pensamiento de que ese malestar, de que esa desgracia que está afectando a la sociedad dominicana solamente se puede resolver si vuelve el PLD, el partido de las grandes transformaciones y hacedores de riqueza y de la redistribución de la riqueza para el bienestar. Eso va a permitir que ese desplazamiento que se produjo de las mismas gente que hoy están gobernando en el 2004, ahora sea con mayor porcentaje. Y eso lo va a encabezar, sin ninguna duda, el PLD, con Abel Martínez, que la población nos identificó como el más preferido para dirigir eso, y el equipo de los que sí saben gobernar. Quédese ahí usted en Tele Santo Domingo y le agradecemos a Carlos su presencia aquí siempre. Así que hay mucho más que sacarle hay mucho más hilo que sacarle al bollo, pero hay que dejar para la próxima. No se mueva de ahí de Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.